Baisha pamba, eisha papina, coina na me ayuma wiruma pe mejina, ñande programa mi, pende programa entero vetiga pejano que era página que adorador, mano fuera, ven aquí un pastor Emilio Vázquez, estaba coronel abogado de departamento de Itagua, de Peina, Yeputa Sober, Bare TV, ya Bojasama PMBI, BTI, abrazo, rompe espalda, mande, Abeisha, edición número 462 de Caja Torá. Ohima Penendi Aire que espera más 595-985-162-975 Peba Picuapa Mohimo Papesa Cupuana Peneñe Pumburi Apembo Uma Pende Mensajito Milleja y Pireñe Epiremi Apecha Veñe Ponandutena Bellerure Seminamo Oración Mi Consejo Tena Estudio y Aclaración Apecha Jaya Wei Bembo Seminamo Pende Ofrenda Mi ya hay treita entero este año de año bendecipata más 595-985-162-975 línea personal Gal Hatorao y Benen Yehinari que a este tema veis añan de aguille ñan rute TV o me hayan de cotesan o permitiñan de ñi medio ñon di a pecha ña ikumbu ko a iñe epona ite ñe kakotete o sea pues oye ahí hina a pecha veía me ñan de aguille ñan de la pizza ñan de rique escuela ñan de pejengüe Yashua Hamashia Bewabe ayer había fútbol ñan en hina a veí pastor Sergio a pecha veí entero vetata picha fuera como sanan viva hina peaco te envía po o par de redes sociales rupi pastor Sergio ya poñan de hina ñan de video y cuídate ya anga muy catua ya mañana YouTube ka hija toraya jaiana pebe ya escribí ya jeca ya ike ya hendú ya analiza ya ponando te imagina pecha vein y me Facebook a muy Telegram pe a sistema radio WhatsApp rubio ñan en tu paitero mitad ñan derecha video rubio te imagina que lleguen entero vete va pero que pecha ya muy por ya jaojina ñan en viapo ya co día segundo de la semana mocoña lo mitad y a qué va bueno añeja agojina da y la guarani este bañe veo ahí dice la aña tende mi mía ya veo guarani yo para aña entender en chami a veces puño entender por una vez a Juan Papiticho Españañe ve ahí yo para iteña de programa upeare na pentenderamo pues si no pues la traducir para allí están las ya por donde más Españañe ve cuándo Españañe mi no entender para poner ahí guaraní ve son mago y sencillo la guaraní ina ya de guaraní popular esteina pero una penten de pairamo que hoy España vega tu VGK ahí en el programa tena pellece enviar ese mensaje tal edición me cogeré tal cosa guaraní me va y se upea algo importante que la ya entendé bueno bate con la guaraní este bella pues no pero dice que ni pues un muere con te envía po no me pene mandu también o ni pues vayan en 10 ya quella guaraní ni en bote te ven dañe hemos hay porque este yo y no entendemos ahí uno y te da dañe de envía po no cae otro y nada bella se oía estudiar de mana guaraní llega ya estudia llegan a la sé que si hebrea estudia llegan a la ñan de capítulo versículo la ñan de nombre no vaya tu duda así es que pecha peta más de noita no pea más abierto guaraní de por ahí bueno esa se fue curioso y oye plague ahí pues ya entero que ya entender para la castellano ¿ves? Y que todos entendemos el español porque uno predica nomás hermano querido la nejenducemos la ñandeñe o ne entenderamos o sea son algo y sencillo y te es el canal español oye la programa si no nejenduceiro oiga tu comara y la
angelerío. Agua angelerío, más porque Paraguay vengo ñe, hija paraguayo penguarago, vea. Son más de paraguayo ahí. Amba, él pues sí, ella pidió mi mensaje en la grupo, ¿verdad? Épico de ofender la guaraní, hermano querido. Mandé en entendimiento que por andunde, a pesar de qué significa tal cosa. Inclusive se te acatan de la traducción de un miambo a satan de acatan de la estudio me amo ya por pámara es entender guaraní velamba estudio para esa versión castellano para catambo a san de decir para ese trabajito. Pero la pesa barete posible ahí nunca vea te o renega a lo mismo lleguinte oingo la y pula tera la ñanderurera taja cuando hay guaraní de la iga tú allá la yashua ni yahweh español pero oiga tú eres naranja entero inclusive hebreo pero oigo oye purupea así es que no hay por ninguna excusa a ver. Ay pues si se lo está ya que se y llegó y cual ya se lo oía tú a paraguayo pues te veo hija guaraní be guaraní me llevo por ando usted yende no castellano veja no va evaluar y purete y la gañan de paraguayo va cala ya güey ya soy yo le ya güey ñande mesía ñambo puso escuela música no do usted llegue mo puso para flauta de usted jimba vio pues no la ya pues ay bueno ya es a mí otro ave bueno y qué hubo y ese es un mito arecopa la evidencia mía inclusive en monguetata que está más a explicar yo no dije según nunca anda ahí que no creo en la condenación en el juicio final se cuando le topamos ahí ahora en ese infierno mal interpretado greco-romano que se sacó en la mitología griega upeando la tema que se insertó ahí el católico escribí palabra infierno pues cuando existió y la hebreo beguri camisa la hebreo veo la infierno para existir a peña y monguetada pues ya manejaban la término va a irse la Geinon va a irse Hades va a irse Tartarón va a irse Sheol va a irse la infierno a pebe ya un pebe y queda ya yo refuta lo que dice la Reina Valera palabra inspirada y cómo no yo no estoy champion yo no estoy en contra del juicio final inclusive predico el juicio final no existe eso ese infierno mal enseñado y mal interpretado en la religión cristiana inventado fue esto por insertado ya eso porque el invento lo hicieron los griegos fueron los inventaron este peaco sistema de castigo mitológico hablamos un poquito de otro tema pues y que y que matar tal ya explica para este tan un miango inhala infierno tua un miami mito un miami tera un miami mitología la infierno Roma Grecia Egipto Grecia Babilonia nambrena cada uno recoge la mitología la humano bajo todo su fija inclusive no se quedó solamente en Roma sino pasó también por Israel en la mentalidad de algunos judíos del tiempo del Mesías algunos creyeron también para entonces Purujina como ilustración en algunas parábolas pero la palabra infierno y la doctrina del infierno así como se cree eso no existe realmente en la mala traducción existe la palabra infierno pero en los originales hebreos
En el hebraísmo nunca existió infierno. No. Entonces, Ayarecó la evidencia. Mm. Existe el lugar en el juicio final, obviamente. La condena, sí. Pase oía, no negáis. Otra lo está otra cosa. Pero de que al morir se va y está en un lugar sufriendo, esa es una mala interpretación. Bueno, y todo entero lugar de palabra infierno, hija de Reina Valera, o en cualquier otra Biblia católica, la Reina Valera o Biblia católica, traducción católica, traducido por Cipriano de Valera de Casiodoro de Reina, dos monjes de la Orden de San Jerónimo que eran católicos, ¿verdad? Entonces, Umiango ya términos sacados, inventados, y sí, términos en latín, que deriva de eh, infernus. Bueno, upea o se la infierno, jamo o se la inferno, o se avernus, ahí la avernus, era el lugar donde se le torturaba a los muertos, donde estaba encargado el famoso Hades, o por hombo sufrir la es mitología griega. Por escola de un vallaguá cerbero de tres cabezas, Naiporion sean pei. Ve mejor sin un de torturar y upeo la o la infierno, una mitología. Por la Naya, Naya de coño la base, Naya estudian, ya estudian la historia, cultura, mitología. A PB Topata de Teimba en de sorprendeta. Se introdujo mitología en la escritura, sí. Pero eso en parte a modo para enseñar algo, no a modo de doctrina. Ahí literal. A la ñaña tendría, a hacer coco de vea, ya por disposición. Anipe literaliza pati la oña y la escritura es peligroso. Y cuando entra en Apocalipsis peor. Hay símbolo, hay signo, hay parábola. Ya ya tendea ya digo hoy expresiones hebraicas. Por cola y significado, va epa y se upea, va ere poye purupa peñe. O si no, ya se pea. Y a veces no gela del tema. Pero como que no, yo no niego el juicio final, no niego al Mesías, no negáis. No negáis la utaja al Mesías, no. Para los que están creyendo que no, nada que ver. A ni Peña Mondilla, ni, pero esa es una mala interpretación de ustedes, de dos puntos. Mala interpretación de ese infierno mitológico greco-romano y la mala interpretación, la sheja, la senda, que la condenación no existiría. Existe. ¿Qué es la condenación? Que uno no va a tener vida eterna, no va a tener un cuerpo resucitado, transformado, y no va a reinar con el Mesías, sino va a ir a ser extinguido, eliminado. El Mesías es Mateo 10:28, cuerpo y alma, chao. Es así, ya bíblico. Pero ese infierno que ustedes predican que ya es, a ti, mitología, eso no existe. Bueno. Ya recó pruebas, ya recó evidencias, ya discutí, para de gustamos grupo o a nivel personal. Pues ya estamos de lado, pero el lunes haren de una vez ya un poco a modo de introducción, bueno, va a ir cojina, ya javiñan, ya en el tema de arabo, bebé, papá. Juan 15:22, pero mañana, hoy me confundí para allá, no hay nada. Si hay alguna explicación que pueda despejar duda o si tiene la transliteración, porque no se entiende. Porque el Mesías vino para perdonar pecado. Pero también dice, si él no hubiera venido, nadie tendría pecado. 15:22. Upango esa mañana inaugurija de ir con la que nadie tendría pecado. O sea, la es Isea, pues vengo de ir y que la endo wirie, no existimos ahí la pecadores.
Mañana la texto, literalmente, mañana la texto. A leer, a entender un pecha de este, pecha de ella, pero justamente aunque te beta pisado. Ya beta pisado. Ya entendean la modismo expresivo hebraico, va erepa hoy purupa o término, va epa y sepa término en ese tiempo. Estamos hablando en el siglo I, a partir del tiempo del Mesías hasta más o menos el año 100, 200, y se unió mi palabra. Oye, yo ya literalmente era ese, así como suena, ya era a otro lado, a la literal. Pero recola y significado, vaina. Entonces de él éramos Yeshamí, algo según veo compara paitera, Reina Valera, comparé con Reina Valera, comparé con latinoamericana, comparé con Avim y todos dicen lo mismo. Salgamos de la duda. Bueno, 15-22 sería entonces. Es el problema, a ver. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, la Reina Valera, no página avejina la escuela cañe, no tendrían pecado, hey. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Pues sí, tienen razón porque de él a la final se anda yo iría de pecado, o sea, ¿entendés? Entonces vio causa que un Mesías con del Mesías hacia ñandeo ture ya pecado si no naya de cuella a pecado a este pisa lento la ya piso entender cota pisanga. O sea, no, oye confundí, bueno, y ya explicada, ¿verdad? A lo mejor alguno entender esta huesa o a lo mejor alguno no pilla, alguno envía el mensaje no pilla ya, oye. Y hay muchas formas de interpretaciones, pero tenemos que respetar lo que realmente va epa la y sea el Mesías, pues. La va epa la ñandeca uno ya es sea. Va esa también cuata porque algunos me está algunos va esa pioja hoy cuata la va epa la el Mesías y sea cuela de ir en la Biblia. He inu pero upearán donde estudiarán, entenderán la cultura hebraica, las expresiones hebraicas que se entendían en el primer siglo, en ese tiempo del Mesías, ella puede entender un mío mi palabra. Oye, traducíamos, oye, traducí para este para, oye, mucho otra palabra. Te pone o significa otra cosa, oye, mucho otro significado. Porque pedí palabra en hebreo, esta y significado recoja de acuerdo al contexto, de acuerdo a la o seguía la de historia o recuana la significado. Diga, tú ya mucho cualquier cosa. A pepe ya pilla. Pechando ya por la mi transliteración, mi. A ver, pillata y nanga comba. Évalo y a ver, sí, vimbe mañana 15-22 la te imaginas, a ver. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, ¿sí? Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Había una pregunta, sí, ¿por qué la VIN? Pero la VIN no era transliteración. Ya voy a ver en cuenta. La VIN, sí, es una traducción. O sea, se ve que en la Septuaginta griega, a la peshita aramea del año 200, ve hoy pesha. Entonces, con otra si llega que upea, o la Biblia viene, no cambia y me ve upesitendo muy porque upesa un y la belleta, saina con vino ya pues ahora Jaime Molino la onte oí la hija, hoy peyuca la virtud, la ventilador y la onte oí, ahora la una hani han, la pero acá vemos que por lo menos la VIN, los autores de la VIN, os respetáis y el manuscrito antiguo del año 200 de la Septuaginta griega, la pesita aramea. Do poco y va a ver versículos ya pesa. A la peña seina la transliteración de la Biblia transliterada. La transliteración donde es moñe aramba epaje y se va a ver versículos en ese tiempo. A parece que veja es más lo mitad me guri. Algunos potados y translitera para de Juan pero na hani que tu año y donde la jata.
Un año ante hoy ñanderaja, más de un año mañanderaja, ñeme capítulo 15 veramos, bate cota la translitera pato. Una transliteración te lleva a veces media hora, 1 hora, 2 horas, depende. Y significado que era y trasfondo histórico jala el tiempo va por significado mío mi tiempo verá estudia paitean la antecedente. Así es que no, ego así nomás lo instago, en ella, o lo instago, y el play, ya, no tal idioma, ve tal pea, tal la mua, peisa, de más ya popea, mua, y cuando ya pues peisa, la pea, veamos. Serie, y suplente, y pues hay potente, veñe muy. Ese lugar, veja, ya esa, y fácil va, no, es fácil, hermano. Agradecemos al padre que ñande la bimbo y cree entero por señan de ojo. Está con la doutaya yo la sistema porque no hay por ahí yo no pesan a curi bueno. Agradezco la sugerencia, pero más de donde se apoya y más bebé. Pero el tema. Sinceramente, sugerencia hoy pesa ya po pe rupera japea muy pe no jepea es muy llegar na tal cosa y puru pea más pero la apoyo vea a tus hermanos queridos sinceramente se pare a contar na oían de que eres alguna o aportar en 10 ideas a la o aportar en 10 en la obra ya caruna o llama aportamos con araña y todo el día hermano. Oye, yo hice algunos días el vez y con va apoyo va a poner carusero y son personas que primero te están escuchando, primero están pidiendo explicaciones pero están de comerme. Así como ustedes necesitan ese alimento espiritual y necesitan respuesta a pellapina la pendequeja a la que se respeta a respetarse mía a pende idea ante un bae por hay contenido se la pende apoyo y sacar usted ahí hay cosas familia caruna y ay me hago ese con toda la hora todo el día todo en ese ya pome ya responderme pero respuesta o costado vender jamás vea pero ya o jamás de Ángel jamás ya sugerí jamás ya critica jamás claro pues puedo ver caru de lujo tranquilo ahí no me mando algo pega con de servidores o caru cuando caru iba pega la tema se disculpa y míralo y estamos referente a esto algunos y misma pero sé que son personas pues ya cuapao la y cuapao ya revisa pan un mapa un mapa no en la de audio digo enviarla de audio happy que ve el sistema y pretende mapa o reproducir mapa en du a mía se a la hendu vea a la mía la donde ellos eso auxilio socorro en tu página o sea inde hey ne ofendemos no para cada hija torana y pues enseñan de bolsillo o cualquier otro lado ella pues es ahí el que quiere seguir escuchando sigue escuchando pues problema pero hay que ser realista tan dependiente va es lógico no es todo colores rosa y nada a ver a ver yo transliteración muy ponado bueno pero ustedes saben lo que sería un transliterar todo un año de trabajo de la la bellura respuesta mía hoy a veces se puede saber a paite pero donde potai bellada ahí se inde potai anga tuya naña en tu vemos ya le te no a mí te o se meme ahí así como hay muchos hoy está hermano hermana o estudiante y exigente sendie y ya el y si hay contenido ve ayude su auxilio se ya o sea hice o sea año 15 bueno van a tocarse ahí tema llegué a mí bueno ya continuada oíma y es a mí bueno hay comparación de tres Biblias dicen lo mismo y vaya
Bueno, las temas a Pepe Cañi. El Mesías, el mensaje del Mesías no es Shenda Yuirie, pena, pero como hay pecado más vete. Apenas hay la mensaje. La dice, allá puta me habla la oye, no está en la transliteración, me puedo entender. Pejendu pona que vean, eva la dice a 15:22. Si el Padre no me hubiera enviado, no les podría haber enseñado. La sheruna shembuirie, de katumu aise por un boekuri. Habekuri, la cena por un boeno, da picuamu, aina pere como hay pene conciencia, ve, va eapaje y se la pecado, va eapaje y se la violación de la ley. Transgresión de la Torah. Haupecha amokuri, pegrecota excusa. Pero con anga, peicuaama, la ley, a la Torah se por un boema. Hayana pegrecoveima excusa, pepecáramos o transgrediramos la ley. Primera de Juan 3:4, Romanos 7:7. Bueno, ni llegué a bastante. Juan español ve. Si el Padre no me hubiera enviado, no les podría haber enseñado y ustedes no tomarían conciencia de la transgresión de la Torah. De ir a venir uno a de pecado, no. Pero cota la pecado, sí. Pero na peñe me ahí en cuenta la senda yuirie por un bo. Na peñe me na pe ahí no está. Es lo mismo que coca hija Torah no ya pues el Padre no permitiría esta y ahorita guila no entendéis y están va. A mí antes con programa. Bueno, éramos YPG están va alguna cosa para entender allá. Jalan Mesías y eso bueno, la cena papá no se embuir güey. Pero la de pecado. Pero como si fuera que nape huereco y porque nape padre. Pero con anga se ayupombo ema la ley, la mandamiento, la Torah, la instrucción del Padre. Pero pipe pe cuata más pero como pende conciencia va, ella va la pecado va una ahí. Pepe amo ve como referencia va a la pecado primera de Juan 3:4. Transgresión de la ley. La ley de Dios, o sea, la ley de Elohim o la ley de Moisés. Al Romanos 7:7. Éramos hecho de Romanos 7:7 porque Pablo, ha terminado con el programa con lunes de Romanos 7:7, ve Pablo, oye, piña debe de ñemo marandú, opona, y así. Y UPB, ¿qué diremos pues? Vaigo ya es dañande. La ley pico ya ponamos iba y eterei. Pecado pico ya cumpliramos la ley. Ya pecado pico ya cumpliramos la ley. Y ahí vio bajo maldición famoso. Güey. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado. Oponando. Pero o responde porque la pecha de ella es a la pinta de noita. Sí, no, de cumplió la ley de bajo maldición es pecado, porque rechazar el Mesías, no, hombre, pero menos mal responde y oponando. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado. Pregunta. Apellón bojo ahí. En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciará. Los 10 mandamientos, compañeros. Uno de los mandamientos de los 10. El último, no codiciará los bienes ajenos. Pablo cita, bebé. A Pablo Vigo entonces hoy en contra de la ley de Moisés, no. Él está enseñando la ley de Moisés. Para estudios allá pueda cueja está más explicarlo mitad me vea. Los dos Pablo. Ya de todo tipo de Pablo. De ya alguna religión o recopete y Pablo que está en contra de la ley de Moisés. Ahí la Pablo que está en la Biblia, el Pablo judío que está a favor de la ley de Moisés. Entonces, hoy vete Pablo bíblico, judío, que enseña la ley de Moisés, amén. Vea la Pablo verdadero. Hoy vete Pablo mal interpretado en las religiones donde piensa que Pablo está en contra de la ley de Moisés.
Pero Pablo uno te pea. Juárez hija. Va a decir si hay cuata la va para la codicia la ley nacen buena. Aupeango la Mesías y eso escuela. Cena por un era morir, esta timba, bella puta me meten en pecado. Y no, pero como hay conciencia del pecado, pero sí van a estar en pecado. Bueno, hay ni un hombre perfecto, solamente el Mesías. Así es que simplemente la analizamos para versículo de versículo con ella estudia en 15:22. De pensar de más, güey. Para esa piola ni un hombre hay pecado, ahí no si solamente el Mesías estaba sin pecado. Ni un hombre perfecto, o sea. No, Pepe ya pillamos ahí, no, algo anda mal acá. Lo que el Mesías estaba queriendo decir ahí, no. Cena por un en la ley. Cena por un en las instrucciones. Cena yo iría a predicar con ambas. Es la evangelio que consiste en anunciar y predicar y enseñar los mandamientos del Padre. La instrucción del Padre, la Torah del Padre. Entonces sí, me está en pecado porque está timba en la pepillamos ahí. Haupeango loico, algunos no han opa. Peao na ya poña en la vila daya uya ahora animal de lluvia, pues una ya uya más en la peju, pues una ya uya amo yo pea. Vila hoy. Pego Pablo hombo muy bien Pablo no es upea, Pablo no es la ley de Moisés yo no es upea. Antiguo Testamento los 5 primeros libros pero yo mía. Pesa mediante o lee hoy cuá. Haupea la Mesías y como que cuando recoy y pongo ahí posibilidad no entendéis y un buricho y cuá la o pues más estudiado hojan máquinas y cuá la oye pues a caja no entendéis ni pues tú sí cuá está mal. Entonces el pueblo estaba en tinieblas y vio gran luz porque vino el Mesías. Cualquier otra cosa no llevó la cosa. A mí ni tuya no recoya escuela rabínica veo Juan no recoya ni tuya o asistir mi sinagoga me yo pues estamos rezagado. De acuerdo a su hoy coico. Están en olla pues y cuidando pille la beca ojara. Ñan deporte tenéis. Con angañan de ñas en dugo, ya le con añañan de mundo y de barbo. A una ya puya. Y ti tapisa, ima. Va, el pecado ese, onda yucay más, bebé. Onda yucay más, bebé. Pues, omonda, y ya pu. Omo sombrero en vireco, ya popa y teja, omo be uoye. Allá, fulanita, fulana, omo be uja, el gallito del barrio. Hape, oye, confrontarse. Hape, a mí cuando hay pecado, oye, le eso es los 10 mandamientos. Cometer adulterio. Pues voy a explicar eso. ¿Qué pasa? Que esta vez la gente ni siquiera sabe. Va, es para irse la Biblia peoña. Hape, en la del trabajo. Upean la ese trabajo, bueno. Ese es el trabajo de cada uno de los líderes pastores de cada congregación, de cada lugar donde está. Ya esa algo está me llaman ya explica. O si no, no podemos ahí lo veo para a las pintas, pero iba a ir claro que sí. Apeando con la Mesías y eso recuerda 15:22. Se nada yo iría. Va eso picuata, Maico boñe esta PM con ese más, vemos no dependen boy. Amba eso puede tomar conciencia del pecado. Sencillo la tema. Bueno, hoy veo. Ya majejo a mañana ya poco te ya aragua a huye que entero te ave ya pues sacar ya en el programa cada hija tora mamá oñe PM pastor Emilio Vázquez yo topallita con era muy con Shalom hasta mañana bendiciones con cada hija tora.